Muy buenos días, estudiantes. Vamos a iniciar con nuestra clase de democracia correspondiente al día de hoy. Entonces espero que la reciban con el mejor entusiasmo y la mejor aptitud. ¿Listo, niños? Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre las normas y las formas en que se clasifican en Colombia. ¿En dónde nosotros encontramos estas normas? Estas normas, niños, las encontramos en algo que se llama la Constitución Política. Esta Constitución Política es como un manual en que defiende los derechos de las personas, pero también exige unos deberes. ¿Listo? Entonces nosotros hablamos de deberes sociales y de deberes legales. Hablamos de derechos sociales y hablamos de derechos legales. Entonces, teniendo en cuenta esto, niños, ahora sí vamos a iniciar y vamos a ver cada uno de estos. Listo, niños. Entonces nosotros estábamos hablando de estas normas. Ya nosotros mencionábamos en dónde se encontraban las normas. ¿Listo? Se encuentran en nuestro manual que permite defender al ciudadano colombiano, ¿verdad? Pero también le exige unos comportamientos al ciudadano colombiano, es decir, no al europeo, no al japonés, sino a los colombianos y a las personas que se encuentren viviendo en este país. Nosotros tenemos una nacionalidad. ¿Cuál es esa nacionalidad? Nosotros no somos de Estados Unidos, no somos estadounidenses, somos ¿qué? Colombianos. Listo, entonces tenemos una constitución creada específicamente para nosotros. Ahora sí, niños, vamos a hablar sobre cada una de las normas mencionadas anteriormente. ¿Listo? Entonces, nosotros hablábamos anteriormente que se clasificaban en dos, en normas sociales y en normas legales. Vamos a empezar con las normas sociales. Y decimos, niños, que las normas, ¿verdad? Son reglas de conducta, ¿cierto? Que se basan en costumbres, en prácticas, en usos, en tradiciones de qué? De un grupo social en concreto, en este caso sería de qué, de los colombianos. Entonces, acá mencionábamos niños que son qué, comportamientos, ¿cierto? ¿Y cuál es el fin de esta norma? ¿Cuál es el fin de qué? De regular nuestros comportamientos como personas, ¿cierto? Y es tener una mejor ¿qué? Convivencia, que nuestras prácticas de convivencia sean mejores que las de otros lugares, ¿cierto? Y entonces dentro de estas normas sociales encontramos una serie de acompañantes que nosotros habíamos mencionado anteriormente, como es la cooperación, la humildad, el respeto. Esto, niños, trabaja de la mano con esta norma social, porque la norma social, niños, involucra a personas, a la gente que está alrededor de quién, de nosotros, no solamente la familia, no solamente el colegio, sino a toda la sociedad en general, a toda la comunidad de Colombia. Entonces nosotros estamos hablando de qué? Del respeto, de la justicia, ¿verdad? De la tolerancia, de la responsabilidad. Todo esto, niños, trabaja de la mano con esta norma social, porque la idea es tener una mejor convivencia. ¿Ustedes se imaginan que en la casa todos pelearan por lavar la loza? Dios mío, sería terrible, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? No, hay ocasiones en las que nosotros ¿qué? Nos turnamos. Bueno, usted lava la loza hoy. Bueno, usted tiende las camas hoy. Bueno, usted arregla la casa hoy, ¿cierto? Así, ¿para qué? Para que todos tengan que una mejor convivencia, para que todos estén contentos, para que todos lleguen a un acuerdo y no tengan ningún tipo de pleito. Asimismo ocurre en Colombia. En Colombia la idea de esta norma, niños, es regular el comportamiento. Y eso no solamente es que, bueno, en la Constitución ahí dice unas normas y usted las debe cumplir. No, eso también va que en nosotros. Recuerden que aquí mencionábamos lo que era que costumbres, ¿verdad? Lo que eran prácticas, lo que eran tradiciones. Y eso se genera a partir de qué? De mí mismo, de mi familia, de cómo yo me comporto en mi casa y así mismo me voy a comportar en la sociedad. ¿Listo? Entonces, esto es la norma social. ¿Listo, niños? Ahora vamos a proseguir a la segunda norma. Entonces, recordemos, las normas sociales lo que pretenden, niños, es regular, ¿verdad? Ese comportamiento para que tengamos una mejor convivencia. ¿En dónde? En la sociedad, así como en nuestro colegio nosotros tenemos un manual de convivencia, ¿verdad? Y en ese manual de convivencia
encontramos deberes y derechos de los estudiantes, pero también encontramos una serie de normas específicas que pretenden que dentro de nuestro colegio nosotros tengamos una mejor convivencia, una convivencia sana con sus compañeritos y sus docentes. Asimismo, en la casa existen normas, ¿cierto? Como de levantarse a una hora específica, como de ayudar con un quehacer en la casa, ¿verdad? Un ejemplo, esto pues ocurre generalmente con los más grandecitos, pero también con los más pequeñitos. Entonces, si sus papás les dicen, bueno, ustedes pueden ir al parque, pero tienen que llegar acá a las 2 de la tarde, 2 de la tarde en punto. Ustedes, eso ya es que una regla. Si ustedes no llegan a esa hora, tal vez sus papitos digan, bueno, no van a salir para la próxima. Es decir, hay una consecuencia, ¿cierto? Esto mismo ocurre con las normas. Nosotros como ciudadanos tenemos unas normas que debemos cumplir. Si nosotros no las cumplimos, vamos a tener unas consecuencias, ¿cierto? Para eso, niños, debemos conocer cuáles son esas normas legales que existen en nuestro territorio colombiano. Listo, ¿cierto? Y entonces ahora estamos hablando de lo que es la norma jurídica, ¿cierto? ¿Y qué es esta norma jurídica? ¿A qué hace relación, niños? Las normas jurídicas son reglamentaciones obligatorias que todo ciudadano debe cumplir. Y estas normas fueron creadas ¿por quién? Por el Estado, ¿cierto? Y deben ser respetadas según el país, ¿verdad? Hay normas, niños, que solamente existen en Colombia. Hay normas que solamente existen en Estados Unidos, pero deben ser respetadas, ¿cierto? Entonces, ellas están relacionadas con el marco legal, ¿cierto? Y su incumplimiento, ¿verdad? Va a generar una serie de sanciones, ¿verdad? Puede inclusive generar la privación de la libertad, lo que nosotros mencionábamos en la clase antepasada de ética y valores con la ley de infancia y adolescencia. Esto es un reglamento creado por ¿quién? Por el Estado. Recordemos que el Estado es el que se encarga de liderar, de guiar legalmente al país, ¿verdad? Entonces debemos tenerlo muy, muy presente. Entonces esto puede generar que sanciones penales, civiles, comerciales, ¿listo? Entonces esta norma jurídica, niños, es muy importante porque no solamente debemos decir, debemos comportarnos bien en la sociedad, sino que existen unos reglamentos jurídicos que dicen un ejemplo, si tú incumples una ley de tránsito, te va a generar una sanción, ¿cierto? Económica, tienes que pagar cierta cantidad de dinero por incumplir esta sanción, porque se encuentra ¿en dónde? En la Constitución y está que reglamentada, es decir, que es obligatorio, acá no hay ningún tipo de excepción. Ay, no, es que yo no conocía la norma, entonces por eso me voy a librar. No, niños, las normas fueron creadas, ¿verdad? Y son para cumplirse y de que en ocasiones ocurre que a veces no tenemos el conocimiento, digamos, no nos encontramos muy bien informados y llega un incumplimiento. Esto ocurre mucho a veces con tránsito, ¿cierto? Nosotros no estamos informados y entonces llega la sanción y nosotros como, ay, pero yo no sabía. Esto no nos hace que, exceptos de pagar pues la consecuencia, entonces debemos estar informados. Estas normas jurídicas implican también digamos, en los negocios, ¿verdad? Los negocios tienen que cumplir ciertas órdenes, ¿verdad? Tienen que estar muy bien organizados. Si ellos no incumplen eso, una sanción puede ser que les cierren el negocio. Entonces, estas normas jurídicas, niños, son importantes. ¿Por qué? Porque así como nos protege, nos defiende, también nos puede generar ¿qué? Una consecuencia si nosotros no las cumplimos, así como en el colegio. Si ustedes no llevan adecuadamente el uniforme, ¿qué va a pasar? Van a ser que anotados, ¿verdad? ¿En dónde? En una hojita, ¿verdad? La cual va a ser pasada donde a coordinación, ¿cierto? En donde ustedes van a firmar, ¿verdad? Y si siguen incumpliendo, entonces van a llegar sus papitos. Exactamente pasa esto en Colombia, ¿cierto? Estas normas jurídicas son importantísimas
porque no solamente regulan el comportamiento moral de la persona, sino también ya involucra la parte legal, ¿cierto? Porque hay personas que, digamos un ejemplo, si no existiera esta norma jurídica, niños, las personas harían pues lo que quisieran, digamos, no pagarían impuestos, ¿verdad? Pues habría más robos, no se podría ayudar con el proceso que hace la policía, ¿cierto? Porque la policía se rige bajo estas normas. ¿Listo, niños? Entonces debemos tenerlo muy presente. ¿Listo? Bueno, entonces nosotros también mencionamos, niños, que las normas tienen una clasificación especial, lo que yo les mencionaba, según el país. Entonces, nuestras normas colombianas, ¿verdad? Se clasifican, ¿cierto? En deberes y en derechos fundamentales y en instituciones y mecanismos de participación ciudadana. Hay otros, ¿verdad? Pero en esta clase nos vamos a enfocar en estos dos específicamente. Listo, niños. Entonces, en deberes y en derechos fundamentales vamos a hablar específicamente de la vida. Todo ciudadano, ¿cierto?, tiene derecho a qué? A la vida, y no solamente a que nazca, sino también a que a protegerlo, ¿verdad? A permitir que tenga un desarrollo, a que crezca sanamente, ¿cierto? Nosotros no podemos ni tenemos el derecho ni legal ni divino de arrebatarle la vida o que nos arrebate la vida a nosotros, ni arrebatar la vida a los demás. ¿Listo? Entonces acá también encontramos el derecho que a la vida, niños, es fundamental. Además de que este derecho también es universal, es decir, que no solamente existe en Colombia. ¿Listo? Bueno, niños, y en cuanto a estas instituciones y mecanismos de participación ciudadana, acá nos estamos refiriendo, ¿cierto?, a herramientas que permiten e incentivan la participación de los colombianos en las decisiones de la nación. Entonces acá no solamente decide el Congreso o decide el presidente, sino que nosotros tenemos voz y voto. Y justamente es eso, niños. La participación ciudadana es el proceso que hacen sus papitos en el momento de ir y votar, ¿cierto? Participar de las elecciones de municipales, en las elecciones nacionales, ¿verdad? Elegir a un presidente, elegir a un alcalde, elegir a un gobernador, es una ¿qué? Participación ciudadana, y eso lo van a hacer ustedes cuando ya tengan su mayoría de edad. Listo, niños, también existe algo que es el plebiscito, pero de este vamos a hablar la siguiente clase. Listo, niños, entonces, pero básicamente podríamos mencionar que el plebiscito es algo que menciona el presidente y los colombianos deciden si lo apoyan o no lo apoyan, ¿cierto? Entonces, básicamente es eso, pero la próxima clase lo vamos a hablar y lo vamos a desglosar más específicamente. Listo, niños, vamos a pasar a nuestra actividad. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar el día de hoy? Ustedes van a sacar los apuntes del tema correspondiente y posteriormente a ese van a realizar un dramatizado de la forma en que se clasifican las leyes en Colombia. Entonces, acá yo les hablé de dos. Ustedes pueden sacar muchos ejemplos de estas dos formas, ¿verdad? Pueden dramatizar, pueden hacer una obra de teatro en donde ustedes van a elegir un candidato o le hacen campaña política a un candidato, ¿verdad? O en los derechos y deberes fundamentales podremos hablar de la vida, ¿verdad? Podemos hablar también acá del respeto, ¿cierto? También podemos acá incluir la igualdad, ¿verdad? Hay muchos ejemplos y ustedes acá en estos deberes y derechos fundamentales pueden involucrar lo que hemos hablado en clases anteriores como la colaboración, la humildad, ¿verdad? Todo eso lo podemos incluir acá. La idea, niños, es que ustedes hagan un dramatizado de 1 minutito o de menos de 1 minutito y me lo envíen. ¿Listo? Esta actividad la estaré recibiendo el día de hoy. Hay plazo de enviarla hasta el 8 de junio. Listo, niños, esa sería nuestra clase correspondiente al día de hoy. Que el Señor les bendiga.